Shalom Lekulam, bienvenidos a los estudios semanales de Sabiduría en la Torah o Teshuva.tv. Es un placer siempre estar con ustedes. Algo que quiero mencionar es que nosotros estamos haciendo unos estudios semanales, capítulo por capítulo, del contexto del Nuevo Testamento. Ya hemos cubierto Gálatas, Hechos, hemos también poder cubrir el libro de la mitad, casi terminando, de Primera de Corintios. Y una de las observaciones que tengo es que, bueno, como estamos estudiando todo esto en el contexto cultural, histórico, cultural, geográfico, topográfico, crea un conflicto cuando comenzamos a aprender cosas nuevas que han sido removidas del contexto teológico, dogmático de donde salimos nuestras congregaciones. Una de las cosas que quiero pedirles es que entendamos que el Eterno nos está llevando a otro nivel siempre. Estamos aprendiendo, buscando, estudiando. Por ejemplo, para el estudio de hoy leí After Paul Left Corinth, también Pablo, Mujer y las Esposas en el mundo greco-romano. Es interesante lo mucho que uno aprende, porque hay aspectos culturales que nosotros tristemente nunca consideramos en el estudio de las Escrituras. Leemos Pablo a 1 Corintios, pero nunca consideramos la audiencia, cómo vivían, cuál era el conflicto, cuál es la cultura, cuál era la percepción de lo que es el mundo de resurrección o la vida eterna del mundo greco-romano versus lo que el Eterno está tratando de llevar a través de Yeshua y de sus discípulos. Entonces siempre va a haber un conflicto en las raíces hebreas. Las raíces hebreas es un movimiento contracultural. Es un movimiento contracultural. Me explico. Estamos en contra de la cultura occidental, tratando de inyectar el contexto de la cultura oriental dentro de nuestra mentalidad a un mundo bíblico que hemos sido removidos lingüísticamente, culturalmente, geográficamente, topográficamente. Generalmente entramos en los errores teológicos y dogmáticos cuando tratamos de poner algo cuadrado dentro de algo redondo. Y muchas veces cuando nosotros tocamos algunos temas del Nuevo Testamento en el punto cultural, crea un conflicto con mucha gente. Es retante para el credo de muchas personas, porque en realidad las personas están basando sus creencias en lo que le explicaron del púlpito. Ahora, no quiere decir que las personas a propósito, muchos pastores están lidiando con la información que ellos han aprendido, pero que hay una atadura teológica, mental, a lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque no queremos decir que no sabemos. Mire, te voy a dar un ejemplo de defensa personal de artes marciales, en mi vida personal. Y lo digo para un ejemplo, y la razón por qué yo soy abierto a aprender es porque yo he tenido que adaptar mi vida, mi cuerpo y mi mentalidad a seguir abriendo mi mente para aprender cosas nuevas. Si yo aprendo algo, un arte nuevo de defensa, ¿eso le quita de la base que yo aprendí en otras artes? No, le añade a ese conocimiento y yo me adapto. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo que era cuando tenía 20 años. ¿Ok? No me muevo igual cuando tenía 30. Yo fui un atleta profesional de béisbol, pero yo ahora tengo 54 años, no me puedo mover, los músculos no son tan flexibles, yo tengo que adaptarme. Ahora, el ejercicio, lo único que ahora no puedo ejecutarlo en la misma forma que antes, pero hay más conocimiento. Ahora el conocimiento me ayuda a adaptarme a las debilidades. En el estudio bíblico, nosotros vemos adaptarnos a la verdad como si fuera una debilidad o que ya hemos perdido el tiempo con todo lo que venimos aprendiendo anteriormente. Y ese es el error. La base que yo tuve en la iglesia cristiana me ha ayudado a hacer dos cosas. A validar la información porque nunca la validaron con la que me la enseñaron. Y apreciar
el hecho de que muchos estuvieron errores en muchas cosas, sí me inculcaron unos principios y unos valores que están correctos de acuerdo a la Biblia. Entonces yo abrazo los valores correctos y echo al lado las cosas que no me ayudan, que no van de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Y tenemos que ser abiertos a esto. Porque si no, siempre vamos a estar peleando, discutiendo, debatiendo. Mire familia, el contexto es el contexto. Nadie lo puede quitar. Si Pablo le está hablando a un mundo greco-romano y usted no conoce el mundo greco-romano, entonces ¿cómo podemos nosotros interpretar las cartas de Pablo dirigidas a un pueblo, una audiencia que no conocemos, en unos idiomas que no conocemos, y después peleamos defendiendo una interpretación basado en nuestra teología, basado en un versículo sin el panorama completo? Usted no tiene idea cuántas veces yo he tenido que reevaluar algunas cosas que yo enseñaba 15 años atrás. ¿Eso me hace a mí un mal maestro? No. ¿O me hace a mí mejor maestro porque estoy dispuesto a cambiar? No. Sino que estoy constantemente tratando de entender que yo soy el siervo, que yo me adapto al Eterno, Él no se adapta a mí. Esta es una de las cosas que yo quiero inculcar en los grupos de estudios, que mi intención no es tratar de atacar tu creencia, sino de buscar, escudriñar, para buscar cómo es que el Eterno establece su principio para nosotros agradarlo a Él. A veces nosotros tenemos que ubicarnos, porque queremos que Dios se adapte como yo pienso, la Biblia dice lo que quiere decir Él. Y eso es incorrecto. O nos dedicamos a ser siervos del Eterno y aprendemos el contexto y nos adaptamos a ella. Si no, vamos a ser pie de tropiezo. Y entonces, las raíces hebreas del mesianismo, como usted quiera llamarle, se convierte en otra denominación. Vamos cambiando nuestra gorra, pues. Gorra cristiana. Es la misma cristiana, pero con un logo diferente. Lo pones en hebreo en vez de en griego. No podemos ser así. El estilo de vida y los valores que la Torah nos enseña es lo que Yeshua vivió y enseñó. Es lo que Pablo y los discípulos vivieron y enseñaron. Si nosotros no estamos siguiendo los mismos valores de la Torah, de Yeshua y de los discípulos, entonces estamos enseñando un evangelio diferente. Y la función de estos estudios es de tratar de indagar, de verificar, validar la información para que podamos adaptarnos y convertirnos en mejores siervos. Así que no crean nada que les digo. Vamos a buscar. ¿Qué tenemos que perder? Vamos a escudriñar. ¿Qué tenemos que perder? Y vamos a adaptarnos. Porque no vamos a perder nada, sino vamos a ganar la gran bendición de poder buscar la manera de poder ser aceptables delante del Eterno. Entonces, vamos a leer. Hoy va a ser un poco diferente. Yo me voy a enfocar, porque mucho del tema del capítulo 14 ya lo hemos cubierto en el capítulo 2 y 13. Pero mientras estaba estudiando este capítulo, me encontré con una dinámica bien interesante de unas palabritas que en realidad no me había enfocado en ellas. Y creo que es importante. Entonces, me voy a enfocar en unas palabras específicas. Y de ahí vamos a tratar de buscar la manera de entender el contexto de lo que Pablo nos lleva hablando, pero vamos a buscar y a validar la información. Ok, entonces, el capítulo 14 comienza de esta forma. Busquen la caridad. Que si vamos al capítulo 13, termina diciendo, así ahora subsisten la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas de ellas es la caridad. Acuérdate que el concepto de mishpat ve'tzedakah, justicia y bondad, es sumamente importante en la Biblia. ¿Okay? Entonces, continuemos el capítulo 14. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales. El problema es que la palabra en griego dones no aparece. ¿Okay? Y ya hemos establecido que la Torah nos enseña que el libro de Romanos, el Nuevo Testamento nos enseña que la Torah es espiritual. Ha habido unas definiciones que hemos podido aprender mientras estamos haciendo el estudio. El problema en Corinto es los élites, le está hablando a los élites dentro de la comunidad, cómo están marginando a los más pobres de las castas sociales
cómo es que están participando en inmoralidad sexual, cómo están minimizando a la mujer, cómo hay mujeres que están avergonzando a sus esposos, removiéndose el velo cuando están casadas. Hay un sinnúmero de problemas dentro de la comunidad en la cual Pablo está con ellos 18 meses, se va para Éfeso y está trayendo una carta de corrección, está tratando de ayudarles a ellos. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la base de su fe? ¿O el sistema élite de castas sociales en Roma? ¿O es la equidad de Elohim a través de justicia y bondad en la Torah? Y dice, especialmente la profecía, pues el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende. Dice el Espíritu, cosas misteriosas, misterios, misterión. Aquí hay dos palabras que quiero investigar. Primero, sabemos que la palabra dones no está en el griego. Lo pueden validar en cualquier momento. Búsquenlo en sus Biblias. ¿Ok? Pero vamos a buscar la palabra profecía. Mientras yo estaba leyendo, una de las cosas que yo hago es, ok, palabras clave que todo el mundo se enfoca. Ahora todo el mundo es un profeta. Pero le voy a recordar algo. En la Biblia, los profetas mueren. ¿Ok? Los profetas generalmente siempre van a los reyes. Búsquenlo en toda la Biblia. Los profetas, ¿ok? El 99% de ellos eran Cohenim, eran sacerdotes. Y la razón es porque en el libro de Números capítulo 3, el Eterno los escoge a ellos para ser sus mensajeros reales. Y en Ezequiel capítulo 44, versículo 23-24, dice que de ellos es el juicio, ¿ok? La justicia, lo puro, lo impuro, lo santo y lo profano. Cuando el Eterno quería llevar el mensaje al pueblo, él enviaba a un Cohenim, un sacerdote, profeta, generalmente el 99%. Él iba al rey porque el rey estaba encargado del pueblo, ¿ok? Entonces, cuando yo veo la palabra profecía, yo decidí hacer una búsqueda de esa palabra. Y esto fue lo que encontré. Vamos a buscar allí. Vamos a leer. Te estoy dando información. Porque hay diferentes palabras en el griego. Una palabra en griego puede significar una cosa. ¿Ok? Pero hay diferentes palabras que llevan un mensaje, como la palabra remisión, que yo he hablado anteriormente. En tu Biblia dice perdón de pecados, pero en el griego, en inglés o en algunas Biblias en español dice remisión. Pero en el griego esa palabra áfesis se conecta con la palabra jubileo en la Torá. Eso cambia el contexto del libro de Hebreos capítulo 10 o el capítulo 9. Pone ese libro en una esfera diferente de contexto del templo y la Torá. Lo mismo ocurre con estas palabras. ¿Ok? Entonces vamos allá rapidito y vamos a leer de lo que yo estaba tratando de presentarles a ustedes para que podamos investigar un poco más acerca qué es la palabra profetizar. La palabra profetizar en el griego. Yo encontré que habían dos palabras en el griego. Una es un verbo y la otra es un nombre, un noun masculino. Pero la palabra aquí que dice profeteo, verbo, profetizar. Voy a marcarla para que estén conmigo. Recuérdate, esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Un poquito más metódica y mucha lectura, pero es importante. Yo creo que ya nosotros hemos sufrido de cuánta predicación. Si están buscando predicación y que lo venga a hacer sentir bien, para ponerlo en las nubes, para que se sientan felices. No, eso lo hace un predicador y un psicólogo. Aquí yo lo que les voy a enseñar es que aprendamos un poquito más cómo estudiar y validar la información. Dice, profetizar, el acto de revelar algo que está oculto. Y esto fue lo que me llamó la atención. Revelar la voluntad de Dios o predecir el futuro. Entonces, mira qué interesante. El acto de revelar algo que está oculto. Por eso es que el versículo 3, el 2 dice, pues el que habla en lenguas. Mira qué interesante. La palabra profecía en el versículo 1, nosotros pensamos profetas como en el Antiguo Testamento, como Habacuc, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías. Pero cuando seguimos leyendo cómo se define esa palabra del griego, después el versículo 2 tiene lógica. Dice, pues el que habla en lenguas es glosa,
y eso vamos a hablar un poco más después, no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Y ya yo había hablado acerca de Pitón, de la pitusa y el contraste de lo que es la adivinación en el mundo greco-romano y cómo eso se consideraban como misterios. Lo que Pablo está tratando de llevar a cabo en el capítulo 14, en toda la carta de Corintios, es corrección, conducta y cómo caminar en pureza moral. ¿Ok? Continuamos. Dice, esta palabra es la traducción habitual de la Septuaginta Navá, profetizar. ¿Ok? Y le estoy dando, yo quiero que nosotros tomemos tiempo para analizar esto. ¿Ok? Porque si no, vamos a cometer un gran error. Voy a leer esta parte de nuevo. Dice, esta palabra es la traducción habitual que es de la palabra Navá. Navá en hebreo. ¿Ok? Navá en hebreo. Dice, en el Nuevo Testamento a veces se usa para la actividad de los profetas del Antiguo Testamento, como en Marcos, Primera de Pedro, pero tiene que entender el contexto. Dice, también se usa para la actividad de aquellos que revelan la voluntad de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento y más tarde, como en 1 Corintios 4, versículo 4, capítulo 14, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Dice, no está claro si estos pasajes implican predecir el futuro, pero está claro que aquellos que profetizan o profetao están proclamando la voluntad de Dios a las personas. En otras ocasiones, sin embargo, la actividad descrita con profetao claramente implica predecir eventos futuros. El contenido de estos mensajes constituye la revelación divina, ya sea de eventos futuros o de voluntad de Dios para los presentes. Entonces quiere decir que hay un problema. Nosotros tenemos que leer los capítulos en contexto para entender si la palabra profecía, que se usa en el griego, porque no hablamos griego, no conocemos el contexto, no conocemos la intención de esa palabra, se está aplicando para un evento profético del futuro o para declarar y proclamar los misterios de Dios o la conducta o actividad para ellos hacer la voluntad de Dios. Entonces hay otra palabra, vamos a seguir, porque no para allí. ¿Ok? Entonces, la palabra profeta en griego, profetes, dice una persona inspirada por Dios para revelar el propósito o la voluntad de Dios. Quiere decir que Pablo estuvo haciendo un rol como un profeta, una persona que dice la voluntad de Dios. No necesariamente para predecir el futuro, ¿okay? No para eventos de futuro, porque esto no es adivinación, ¿okay? Sino para presentar la voluntad de Dios. Y esto es lo que yo veo viendo del capítulo 1 hasta el 14. Él está diciendo, no pueden manejarse de esta forma. Él está siendo una persona que trae un mensaje para que el pueblo pueda venir más cerca a la presencia del Eterno. Le está enseñando lo que es puro, lo que es impuro, lo que es santo y lo que es profano. Sigue la secuencia del capítulo 1. Constantemente él está corrigiendo al pueblo cómo vivir de acuerdo a los perímetros de santidad del Eterno. Dice, esta palabra en la traducción habitual de Septuaginta es Naví, profeta. En el Nuevo Testamento, profetismo usualmente se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 1, 22, Juan 12, 38. Y sus escritos, por ejemplo, Mateo 22, 40. A veces también se aplica a personas en el periodo de tiempo del Nuevo Testamento, como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un Cohen, era un hijo de Aarón. ¿Ok? Yeshua dijo a Juan el Bautista que Juan el Bautista era incluso más que un profeta. ¿Ok? Dice, algunos judíos sostenían que Yeshua era un profeta. Algunos creyentes son llamados profetas o profetos. Hechos 15:32, 1 Corintios 14:29. A veces estos profetas dicen el futuro en Hechos 11:27.
Esta palabra no se usa solo para aquellos que son verdaderos profetas de Dios. A veces también se aplica a los profetas de otras deidades, como en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 12. Quiere decir que ya estamos aprendiendo que la palabra profeta en este capítulo no necesariamente está hablando en referencia a algo que se está profetizando para el futuro o unos eventos, sino que está diciendo en ese contexto que busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales. Pero la palabra dones no está ahí. A las cosas espirituales, la Torah, porque hemos probado en Romanos capítulo 7 que la ley es espiritual, la Torah es espiritual. ¿Ok? En efecto, nadie lo entiende, dice en espíritu cosas misteriosas. ¿Okay? Entonces que tenemos que investigar estas cosas. Dice, versículo 3, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres en su edificación, exhortación y consolación. Vamos a buscar la palabra edificación. Eso me llamó la atención, porque lo menciona, esa palabra griega lo menciona en algunos lugares específicamente. ¿Ok? Edificar. Y ahora yo entiendo por qué Pablo utiliza el templo como la base principal de enseñar al pueblo, porque está levantando un edificio. Si somos el templo físico nos enseña a nosotros cómo caminar en los perímetros de santidad, de pureza, de lo que es puro, lo que es impuro. Vamos a buscar esa palabra, lo que es purificar. Fortalecimiento. Dice, todo lo que profetiza habla a los hombres para fortalecerlos, animarlos y consolarlos. La palabra que queremos buscar aquí es fortalecerlos. Pablo claramente ve la profecía como un ministerio que se enfoca en el pueblo de Dios, con el resultado de que son fortalecidos, animados y consolados. Ese papel era inusual en el marco religioso del mundo antiguo. La palabra fortalecimiento, oikodome, proviene de la arquitectura, donde significa edificio. Así, el profeta del Nuevo Testamento se concibe como el arquitecto que pone los cimientos y construye su estructura de manera sistemática. Los edificios cedidos a la colonia romana por ricos benefactores era un crédito para la ciudad. De la misma manera, el fortalecimiento de la congregación en Corinto fue para la gloria de Dios. Eso tiene sentido. Por eso es que Pablo, ahora tiene sentido lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3. Vamos allá. Vamos al capítulo 3. Voy a buscar aquí rapidito en la Biblia. A veces la Biblia está... Capítulo 3, versículo 16 creo que es. Dice, voy a leer el versículo 5 en adelante, ¿ok? Porque Pablo está trayendo una corrección del capítulo 3, versículo 5. Porque Pablo está trayendo una corrección a la congregación que nosotros ya cubrimos este capítulo. Dice, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Elohim fue quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibe el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios, edificación de Dios. Dice, conforme a la gracia de Elohim que me fue dada, yo como un buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mira cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Yeshua el Mesías. El que ya puesto, Yeshua el Mesías. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de la cual
de cada cual la probará del fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra queda abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo. Pero como quien escapa al fuego. ¿No saben que son el templo de Dios? Y el Espíritu de Elohim habita en ustedes. El vocabulario es consistente. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Él no está diciendo que el templo de Elohim en Jerusalén no está vigente no estaba vigente en ese tiempo. Él está construyendo la congregación, porque él utiliza el templo como la base principal de construir una congregación en justicia, en bondad, en la lealtad, que es amor, y lo que es santo y lo que es profano. Está enseñando. Entonces, por eso que se alinea la palabra fortalecimiento en el griego, tiene que ver con una estructura. Lo mismo que lleva hablando del capítulo 1 hasta el 14. No ha cambiado el contexto. Él está tratando de construir una base sólida a la congregación, utilizando el contexto cultural para hacer un contraste con la Torah. ¿Ustedes ven esos ídolos? Eso no existe. Tú ves esa comida, no coma de esta porque está sacrificada aquella. Va a ser un mal ejemplo para la gente que está entrando, porque ellos no entienden. Tú no puedes cometer adulterio o fornicación, acostarte con tu hija, con tu hijo o con tu sobrino, lo que sea. No puedes ir a los templos profanos, paganos, comer comida sacrificada a ídolos y comer pesaj. No puedes tomar la copa de demonios y la copa del Señor. Si nosotros establecemos una base cultural, el mismo mensaje sigue. Y aquí lo vemos con la palabra fortalecer. Una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto que esa palabra fortalecer, edificación o fortalecer, tenía que ver en un contexto directo con el templo? Pablo está utilizando el templo como la base principal de educar al pueblo cómo manejarse en un contexto de kedusha, de santidad. ¿Okay? Por eso está enseñando Torah. Entonces dice, vamos a ver más adelante acá. La palabra, vamos a hablar acerca de, vamos a continuar. Dice, el motivo de la nueva creación y el regreso a Edén. Esto es algo que es importante en este estudio. La palabra oikodomeo, construir. Te voy a dar más definiciones acá, es importante. Que dice construir, que esa es la palabra que está utilizando. El proceso de construcción, un edificio. Construir sobre algo, construir más, construir junto con, que dice oikodomeo, esa es la palabra para edificación, atestiguada, que significa construir se usa de demás maneras en la iluminación, sentido, sino también en la figurativa. El sustantivo oikidome, construir aparece con frecuencia en el griego koiné. Originalmente significaba el proceso de construcción. Quiere decir que Pablo está trayendo el mensaje de construcción de la comunidad. La edificación de Pablo está basada en los cimientos sólidos de la Torá. La Torá es la base. Yeshua es esa columna en la cual esta casa va a sobrevivir. ¿Ok? Pero la Torá es la base. Dice Antiguo Testamento y el Septuaginta. Oikodomio significa en hebreo baná y ocurre con frecuencia casi 350 veces. Se utiliza en la mayoría de los casos en la literatura sentido para la construcción de un edificio. Oikodome, por otro lado, ocurre muy raramente y casi por completo en escritos posteriores. 17 pasajes para la palabra hebrea, solo 4 en... se me olvidó ahora esa... solamente 4 en Esdras, creo que es. Okay. Es interesante el uso metafórico de oikodomeo, que ocurre particularmente en Jeremías. Plantar y construir van juntos. Por eso es que Pablo usa plantar y construir en el capítulo 3. Jeremías capítulo 1 a versículo 10, capítulo 24 versículo 6, derribar, arrancar,
Es Dios mismo quien reconstruirá a Israel. Jeremías 31, versículo 4 y Jeremías 33, versículo 7. Hace su trabajo poniendo sus palabras en boca de los profetas. Jeremías 1, versículo 9. Él guía a los pueblos a la comunión del pueblo de Israel y así los edifica. Jeremías capítulo 12, versículo 14. Este uso del concepto en el Antiguo Testamento influyó particularmente en el uso de Pablo. Otro elemento en el Antiguo Testamento que se hizo efectivo en el Nuevo Testamento es el reconocimiento de que los hombres no pueden construir una casa para Dios. ¿Okay? En otras palabras, que es Elohim el que construye todo. Él le facilita al hombre. Voy a buscar los usos en el Nuevo Testamento. Dice, el uso apocalíptico mesiánico de oikodomeo en los evangelios. Solo un pasaje en Juan habla de esto. Está vinculado en este reconocimiento. Al mismo tiempo, también toma el relevo del Antiguo Testamento, la tradicional oposición de construir o destruir. Tal uso ocurre en Marcos, capítulo 14, versículo 58. Y en Juan 12, 19 en adelante, también Mateo 16, 18. El enigmático dicho de Yeshua que se utilizó para probar la acusación contra él en su juicio, habla de destruir el templo que se hizo con las manos y en 3 días construir otro, no con las manos. Es interesante porque aquí Yeshua utiliza esta palabra para enseñar que el Eterno está trayendo a la humanidad para regresar al jardín, enseñándole su santidad para que el Ruach pueda morar dentro de cada persona. Pero la única forma que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, puede morar en una persona es cuando la persona es moralmente pura. Que ya yo hablé de eso en el curso del templo y lo he mencionado tantas veces. La pureza moral va por encima de todo. ¿Ok? Ahora, si hay un templo y tú vas a subir a Jerusalén, entonces la pureza moral primero y la pureza ritual tienen que ir juntos para poder entrar al templo. Pero la pureza moral es primordial. Ahora, fuera del templo, fuera de la ciudad de Jerusalén y fuera de Israel, la pureza moral se puede aplicar en todos los lugares, aunque tú estés ritualmente impuro. Y eso es lo que Pablo está hablando a esta gente. Okay. Pablo les dice, ustedes pueden ser un templo de Dios aunque moran en un mundo profano en Corinto. ¿Cómo lo hacen? No pueden acostarse con un familiar. No pueden adorar a otros dioses. No pueden comer comidas sacrificadas a ídolos. No pueden imitar las costumbres y los misterios y la adivinación de las naciones. Como ustedes salieron de ahí, no pueden hacerlo. Está enseñando lo santo, lo profano, lo puro y lo impuro. Si no estudiamos el templo familiar, no lo vamos a ver. Es interesante que una palabrita simple, como lo que es fortalecimiento o edificación, tiene una conexión directa con el templo y con la enseñanza de santidad. Kedusha. Vamos a continuar. Dice, voy a seguir acá. Ok. El uso en hechos también debe verse en el contexto del Antiguo Testamento. Hechos 15:16 se refiere a Amós 9:11 y quizás a Jeremías 12:15 en adelante. Y promete la restauración escatológica del pueblo de Israel. ¿Ok? Quiere decir, para no leerlo todo, quiere decir que aquí está utilizando una palabra interesante para que podamos aprender nuestra función como templo. Mira lo que dice aquí. Aparte de la actividad del apóstol, oikodomio se usa para describir el crecimiento, crecer, y la expansión de la comunidad a través del Ruach. Recuérdate, el Espíritu es santo. El Espíritu no puede morar en un cuerpo profano. El hecho de que el Eterno quiera morar con nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que nuestro cuerpo se convierta en la morada de Elohim. Pero no podemos hacerlo si comemos cerdo o comemos comida impura. Porque para el Eterno eso es una abominación. Y Él no quiere ni que se toque. Quiere decir que, ¿cómo pretendemos decir que lo que sale de nuestras bocas, en lo que la iglesia piensa que es lenguas, pero su vida cotidiana está completamente separada de lo que es santidad y pureza de Dios? Y muchos viven inmoralmente impuros
Y me dice que ahora están hablando profecía. ¿Qué es lo que dice la Biblia en referencia a la profecía? Pongan atención. Porque nosotros escuchamos a cuanto loco dice que es profeta. Tenemos que definir la Biblia, definir a quién vamos a escuchar basado en lo que Dios dice. Yo quiero que pongan atención en Deuteronomio 17, capítulo 13. Mira lo que dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal y el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. Oiga, pongan atención a ese versículo. Aquí dice, Moisés nos está diciendo a través del Eterno, que es posible que ese profeta diga algo que venga a ser realidad. El punto nos dice que el prodigio y la profecía no se haga una realidad. Es lo que él te dice, cómo tú debes vivir tu vida. Vamos a adorar a otros dioses. Eso es inmoralidad, porque es adulterio espiritual, que es idolatría. Y dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Dios vuestro Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, si eres leal. Nosotros escuchamos a cualquier loco que dice, así ha dicho el Señor y nada ocurre. O algo ocurre, pero está comiendo camarones, después está comiendo langosta, después está comiendo cerdo, después está viviendo una vida completamente inmoral. Y nosotros, es un profeta de Dios. Es un tema que no es fácil. ¿Ok? Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñadora. Yo leí ese. Versículo 4. En pos de Adonai vuestro Elohim andaréis, y él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal dentro de ti. Ahí tenemos la definición de lo que es un profeta. Si alguien te dice, así ha dicho el Señor, y se vuelve una realidad, pero esa persona no está viviendo de acuerdo a la santidad de Elohim, y después esa persona te dice, sí, vente, vamos a comer acá, y vamos a hacer esto, y vamos a vivir de esta forma, apartándote de la Torah, el Eterno nos dice que no lo sigas a Él. No dijo que la profecía no iba a ser verdad y que el sueño no iba a ser verdad, sino que no lo sigas en su vida cotidiana. Pablo está haciendo lo mismo, está edificando al pueblo a cómo tener discernimiento, a quién escuchar. Van a escuchar a Apolo, que tiene palabra, un gran hombre de lo que era la retórica griega, un hombre educado. Van a escuchar a todos los estudiosos de Grecia, el mundo greco-romano. O van a seguir a la Torá y van a seguir a Yeshua. ¿A quién le van a ser leal? Pablo está trayendo corrección. Continuamos nuestra lectura. Dice, pero también el crecimiento interior de la comunidad y el contenido y propósito de su vida litúrgica y sus reuniones. Por lo tanto, hay una regla que se aplica a todo lo que sucede dentro de la comunidad. Debe servir para fortalecer la comunidad. 1 Corintios 14, 12, versículo 17, versículo 26, Romanos 14, versículo 19 y capítulo 15, versículo 2. Así los dones de gracia y los oficios se juzgan según lo que contribuyan a la edificación de la comunidad. Pablo regaña a los corintios. El conocimiento enaltece, pero el amor, que ya hemos definido como lealtad, la lealtad aumenta. Los entusiastas de Corinto probablemente tenían un lema, el conocimiento edifica, pero a que Pablo está corrigiendo aquí, similarmente en 1 Corintios 10:23, Pablo corrige el lema de Corintios, panta essestin, todo es lícito, instando a las personas a preguntarse si sus acciones conducen a la edificación de la comunidad. Siempre se está hablando a la comunidad. Mira qué interesante, vamos a seguir leyendo. Dice,
ah, ah, llama la atención, el C, llama la atención que el uso positivo de la palabra siempre se refiere a la comunidad. Pablo no está hablando del individuo, le está hablando a la comunidad. Eso lo establecimos desde el capítulo 1, versículo 3, cuando le habla a la eclesía, a la iglesia, al grupo de gobierno de comunidad, de la congregación. Pablo usa palabras duras. 1 Corintios capítulo 14 y 19, lo vamos a leer ahorita. Para criticar al hombre que habla en su propia lengua para edificarse a sí mismo. La edificación que no tiene como objetivo servir a los demás es egocéntrica y sin sentido. Y eso es verdad. Mientras que 1 Corintios 3 mezcla las imágenes de la plantación y la construcción, que lo leímos ahorita. Aparece una imagen adicional junto a la de la construcción en Efesios capítulo 4, 12 y versículo 16. La imagen del cuerpo del Mesías. Esto insinúa ideas gnósticas y lleva a pensar que el edificio crece como un organismo. La misma idea del edificio creciendo, cuya piedra angular, Yeshua el Mesías, ya colocada, la roca. ¿Okay? Pablo está utilizando diferentes métodos de enseñanza para que podamos nosotros asimilarnos a nuestra función como un cuerpo. Yo soy maestro. Walter Agosto es un pastor. Y es un pastor espectacular. Porque él tiene unas habilidades de poder delegar, manejar, edificar a su congregación. Y todo el mundo allí lo ama. Porque tiene ese talento. Yo, en cambio, estoy desarrollando esos atributos. Porque yo me considero más como maestro o un evangelista, ¿no? Yo entro, enseño y me voy. ¿Ok? Pero estoy aprendiendo ahora otros roles porque mi rol eventualmente va a cambiar. Yo voy a tener una comunidad y voy a estar enseñando en la comunidad. Ya tiene uno que pone atención a las necesidades de las personas, a escucharlo y todas estas cosas. El problema es que nosotros queremos manejar a la gente de acuerdo a como nosotros entendemos la vida y no la necesidad espiritual y bíblica basada en la estructura. El templo se convierte en el punto céntrico de partida, en la cual ahí puedes entender el protocolo, la enseñanza, puedes entender lo que es santidad, lo que es aceptable delante de Elohim, lo que es aceptable delante de Elohim. ¿Entiendes? Entonces, pues es importante que como creyentes nosotros entendamos todas estas cosas. Porque si no, caemos en el error. Vamos a aplicar la Biblia y el entendimiento bíblico de acuerdo a como yo lo entiendo. Y ese es el problema que está ocurriendo ya dentro de Raíces Hebreas y del mesianismo. Si tú no crees en este nombre, si tú no crees en las dos casas, si tú no crees en la divinidad de esta forma, si tú no crees que Dios es esto, si tú no crees, entonces no voy a hablar contigo. Porque no hay una estructura. Todo el mundo al garete. Yo estudié con 50,000 personas, no tengo una base y ahora utilizo las cartas de Pablo para justificar mi teología y caemos en el mismo error que la iglesia cayó. ¿Okay? Por eso hay tanto caos. Por eso es que me gusta escudriñar y buscar. No para ser inteligente, familia. Yo quiero que ustedes entiendan algo de mí. Esto lo he aprendido con mi maestro Joseph Good. Yo estuve con él 5 días. En 5 días estuvimos estudiando como 10, 12 horas al día. Y yo lo que pude admirar de mi maestro cuando lo fui a visitar en diciembre fue que yo me senté, empezamos a hablar de un tema y no hubo una palabra que no buscábamos para validarla. Hacíamos preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién era la audiencia? ¿Por qué eso? ¿Por qué dice esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? En una me dijo algo de una de las ofrendas y nosotros queríamos saber qué edad tenía ese animal, cuánto pesaba, y estuvimos casi una hora investigando. Y eso nos ayudó para otro estudio que estábamos haciendo. Y yo aprendí algo bien importante con mi maestro, que él quiere validar toda información, porque él siente una responsabilidad que cuando él la presenta, que esté validada, para que pueda edificar a las personas y podamos entender mejor. Y eso me tocó de verdad. Yo quiero ser así. Yo quiero aprender de ese ejemplo. Y por eso es que hacemos todo esto. Y mucha gente a veces no entra porque dicen, es muy largo, él lee mucho y todo esto. ¿Pero qué queremos? ¿Una predicación de 10 minutos? Bueno, regresemos a la iglesia, pues.
Eso es lo que necesitamos. Necesitamos educarnos, prepararnos para que podamos nosotros edificar ahora a los otros hermanos que están entrando, a los otros hermanos que están buscando, a los otros hermanos que quieren saber la verdad. Y piensen esto, ustedes son el vehículo que el Eterno está utilizando para edificar a otros hermanos, para ayudarlos a otros. No porque yo lo enseño, porque ahora el Eterno te lo está enseñando a ti. Yo pienso que es un gran honor lo que Él nos está dando a nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice, quiero buscar, ok, vamos aquí. El versículo 14, versículo 10, no voy a leer todos los versículos uno detrás de otro porque ya hemos cubierto este tema de lenguas, pero sí quiero tocar algo específico. El versículo 10 dice de esta forma, hay en el mundo no se cuenta variedades de lenguas y ninguna carece de sentido. ¿Okay? Hay todo tipo de idiomas en el mundo. Esa es diferente traducción. Porque hay diferentes traducciones. Hay todo tipo de idiomas en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Esto es importante geográficamente. Oigan esto. La propia Corinto era al menos de una ciudad bilingüe, con el latín como idioma oficial. Pero el griego era de uso común. Incluso los grafitis grabados en cerámica del siglo I, después del Mesías, usan griego. La misma carta de Pablo está escrita en griego con los puertos de Legium y Cencrea. Es probable que en la ciudad se escuchen idiomas de todo el Mediterráneo. Pablo puede tener en mente el punto de vista judío de que los idiomas se crearon en el momento de la Torre de Babel, en el Génesis capítulo 11. Ok, entonces, muchas personas siempre tienen este argumento conmigo cuando yo enseño esto. Yo creo que el contexto aquí son idiomas, glosa, idiomas. Ok, pero mucha gente siempre tiene argumentos, no hay ningún problema. Pero yo les pregunto, ¿cuántos idiomas hablaba Pablo? Porque dice, yo hablo en lengua más que nadie. ¿Por cuántos idiomas hablaba Pablo? ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso? ¿Cuántos idiomas hablaba Pablo? Muy pocos lo hacemos. Mire, él era ciudadano romano. Quiere decir que tenía que hablar latín. Hablaba griego, porque era la lengua franca. ¿Okay? De negocios también en aquel tiempo. Hablaba arameo y hablaba hebreo. Y es posible que hablaba otros tipos de dialectos también. Si yo vengo y le empiezo a hablar a usted en hebreo, o if I speak English the whole time and you hear me talk English and I'm reading everything in English and I'm trying to convey to you the message of the Torah in English, but you don't know anything in English, have you learned anything? ¿Qué yo dije? Para los que no hablan inglés, ¿les edificó en algo? No. Para ustedes es un idioma que no entiende. Entonces necesita que alguien le traduzca para que pueda edificarlo. Si venía una persona de Israel y no hablaba griego, iba a la congregación porque fue a Corinto en negocios y quería visitar la congregación, como me pasa a mí cuando yo voy a otros lugares. Yo he estado en Alemania, fui a una congregación allá, fui a Bélgica, he estado en Holanda, y entonces, ¿qué necesito yo? Una persona que me traduzca. Y cuando yo enseño necesito una persona que traduzca. Y hay un orden, para que todo el mundo sepa que hay un orden. La traducción es para edificar a la congregación. De que una persona no llega, empieza a hablar un idioma y todo el mundo piensa, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Pero nadie se edificó. Tenemos que tener discernimiento. Y yo capté eso. Lo capté cuando tenía 16 años en la iglesia donde yo iba. Yo me crié en una iglesia pentecostal en California. Juan 3:16 en California. Y yo recuerdo un caballero que estaba hablando en lengua y se estaba arrastrando por el piso, por todo literalmente. Eso es tremendo servicio de acuerdo a ellos. Se acabó el servicio. Cuando llegamos al estacionamiento, allá casi pelea con un señor. Porque el señor no lo dejó pasar o quería irse rápido y estaba bloqueado y empezó a hablarle malo al hermano. Esa es la misma persona que estaba en el Espíritu Santo arrastrándose por el piso, que todo el mundo pensaba que la gloria de Dios estaba allí. Y yo noté eso. Y yo dije, aquí hay algo raro.
porque la conducta que yo vi de ese caballero no iba a la línea con lo que yo estaba viendo en la Biblia. Pero cuando comencé a preguntar, a indagar en aquel tiempo, ¿qué hicieron con el niño? Ah, no, tú eres, como decimos por ahí, tú eres un mocoso, siéntate en la esquina, no sabes nada. Deja de estar haciendo tanta pregunta. Y eso me causó un dolor porque yo quería aprender. Yo quería ser mejor siervo del Eterno y creé un resentimiento en mi vida que estuve 12 años corriendo en el mundo. Estuve 12 años corriendo en el mundo solo porque no me explicaron cuando yo era joven cómo vivir de acuerdo a los principios del Eterno. No me quisieron explicar porque no sabían. Y no cometan ese error con sus hijos. Si ellos le preguntan algo y usted no lo sabe, dígaselo. Mira, no lo sé, vamos a investigarlo. Pero no los hagan no lo hagan sentir que son ignorantes y que no deben hacer preguntas, porque después el mundo les va a dar a ellos lo que significa para ellos y los va a guiar en un lugar diferente, como me pasó a mí. El caos que yo hice en mi vida por 12 años, el caos, porque yo me rebelé en contra del Creador, porque no supieron manejar cuando yo era niño, joven, mi deseo de aprender. ¿De qué sirvió que a los 15 años era presidente de los jóvenes? A los 15 estaba predicando, a los 16 estaba predicando, a los 17 predicando, a los 19 años estaba en la universidad y me fui al mundo. No podemos cometer esos errores con los hermanos tampoco, que van entrando a la Torah, no entendemos algunas cosas y las personas que ya saben un poco más, le empezamos a pegar y a pegar y a pegar y a pegar y a pegar, de tal forma que crea un resentimiento y ya la gente no quiere edificar la congregación. Todo el mundo quiere dividir. Me voy con aquel maestro porque me dice lo que yo quiero oír. Me voy con aquel otro maestro porque el mensaje es más espiritual. Me voy con aquel otro maestro porque, no, pero es que se enfoca en esto. Entonces estamos escogiendo mensajes basados en nuestras propias posturas en vez de adaptarnos con el mensaje correcto para ser mejores siervos al Eterno. Porque no sabemos edificar al pueblo. Pablo no le interesó si la congregación lo iba a aceptar o iba a estar contento con él. Él les dijo la verdad. Mire, esto no es aceptable, esto no es aceptable. Pero te voy a enseñar lo que es. Y eso es lo que está haciendo en el capítulo 19. Dice entonces, el mismo comentario, pero el versículo 14, versículo 10 al 12, dice, los griegos tradicionalmente despreciaban a los no griegos como bárbaros o extranjeros, llamándolos bárbaros, porque hablaban idiomas inferiores, es decir, no griegos. Pero incluso aquellos que no creían en la superioridad de los griegos se dividieron en el mundo entre griegos y bárbaros. Y eso lo vemos nosotros en Romanos capítulo 1, 14 y también en Gálatas. A menudo sobre la base de la raza, pero a veces sobre la base del lenguaje. Pero Pablo simplemente observa que aquellos que no pueden comunicarse de manera inteligible pueden ver al otro como un extraño. Recuérdate que el honor, la vergüenza y la forma de mantener el honor era primordial en el antiguo mundo. Esto es algo que tenemos que entender. Tenemos que reconocer esto como una realidad en nuestros estudios. ¿Okay? De acuerdo el comentario de trasfondo bíblico de IVP. Vamos al versículo 21. El versículo 21. Un segundo que no me está trabajando bien esto. Vamos a venir acá. Siempre pasa algo con la técnica. Ok, vamos aquí. El versículo 21 dice, por hombres de lenguas extrañas y por labios de extraños hablaré a este pueblo, pero aún así no me escucharán. Ahora Pablo está citando Isaías. La cita es una forma abreviada de Isaías 28, 11, 12. Por favor, apaguen sus micrófonos. Se lo agradezco tanto si me ayudan con eso. Ok, entonces, un segundo. Dice, la cita es una forma abreviada de Isaías 28, 11 y 12. Muy bien.
Entonces, con labios extranjeros y lenguas extrañas, Dios hablará a este pueblo, a quien dijo: este es el lugar de descanso, que descansen los cansados, y este es el lugar de reposo. Pero no escucharon. Pablo también pudo haber tenido en mente un versículo de Deuteronomio 28:48 que dice: el Señor traerá contra ti una nación de lejos de los confines de la tierra, como un águila que desciende en picado, una nación cuya idioma no entenderás. Entonces, habían profecías en la cual hablaba de naciones integrarse al convenio. Obviamente van a traer idiomas, van a traer conductas, van a traer actitudes, van a traer rituales, cosas que ellos han heredado de acuerdo a sus culturas. Pablo tiene que instruirlos a cómo manejar el conocimiento de la Torá de acuerdo a los perímetros de santidad y justicia de la Torá, de lo que es santidad, ¿ok? De lo que es pureza, de lo que es aceptable delante de Elohim. No mezclar lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque en Deuteronomios capítulo 12, si vamos a Deuteronomios capítulo 12, el versículo 29 en adelante, dice: cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti todas las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. ¿Ok? Dice: no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni le quitarás. Pablo está enseñando la Torá para instruir a este pueblo. Y esto es algo que tenemos nosotros que reconocer. Pablo, si no enseña la Torá, está enseñando paganismo. Ahora, consideren este punto. Cuando tú quitas la Torá y los profetas de las enseñanzas de Pablo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo las personas utilizan las cartas de Pablo? Para minimizar la Torá, para minimizar muchas cosas. Y en algunas denominaciones hasta casi minimizan a Yeshua poniendo a Pablo por encima. Entonces, ¿será que la Torá no es clara? ¿Que los profetas no son claros? ¿Que Yeshua no fue claro? ¿O será que estas personas no están utilizando el contexto cultural para poder traer un poco más luz a las palabras de Pablo? ¿Cuántos de ustedes sabían hoy que la palabra profetizar tenía diferentes significativos, específicamente como tú lo uses en una estructura de una sentencia, una oración? Es interesante que la palabra edificación es la misma que está utilizando a través de la Biblia para enseñar al cuerpo del Mesías la estructura de cómo manejarse en un cuerpo de santidad para el Eterno, una comunidad. Por eso le habla a la comunidad. En realidad no es difícil entender si regresamos al punto cultural. Que vamos a seguir acá. A ver si me trabaja mejor ahora. Ok. El versículo 23 dice: entonces, ¿qué pasó? Se me fue. No me quiere trabajar ahora. Ay, Padre amado, tú eres bueno. Vamos a ver aquí. Deme un segundo. Todo trabaja perfecto hasta que lo tengo que usar. El último versículo dice: entonces, si toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos incrédulos, ¿no dirán que están locos? Mira qué interesante. El verbo traducido "están locos", mainomai, es uno que se usó para describir el frenesí de las religiones misteriosas, como del dios griego del vino, Dionisos. Pablo quiere que la congregación sea diferente a estos cultos misteriosos.
importante. Porque entonces estamos viendo acá que Pablo está trayendo una estructura. Dice, si ustedes no tienen orden, entonces la gente va a pensar que ustedes están haciendo lo mismo que los pitonizas allá que le hablé la semana pasada, o el último capítulo. Se me olvidó ahora, Pitón. ¿Ok? O van a pensar que están haciendo lo mismo que los misterios del éxtasis, del desfreno que había en referencia a la adoración a sus dioses, cuando había un ritual sexual y habían comidas sacrificadas a los ídolos. El punto en realidad no es lenguas. El punto en realidad aquí es que es mayor de que ustedes busquen todos estos dones que no edifican al cuerpo del Mesías. Tenemos que estar claros de lo que es el orden en la Biblia. ¿Ok? Y si nosotros no estamos en ese orden, vamos a perder la bendición. Y estamos siempre discutiendo, argumentando, dividiendo por cosas que en realidad nosotros no estamos al tanto. Entonces, cuando leemos lo último, vamos a seguir aparte de lo último del capítulo. Lo voy a leer acá. Del versículo 26 en adelante. Yo quiero cambiar acá la imagen rapidito para que ustedes puedan verlo conmigo, ¿ok? Voy a salir del PowerPoint. Voy a salir del PowerPoint y voy a entrar rápido acá a lo que es leerlo acá conmigo, ¿ok? Ok. Cuando nosotros ahora investigamos las palabras en el griego, vamos a leer acá en la traducción en lenguaje actual. Vamos a mirar los últimos versículos, el versículo 26 en adelante, porque aquí entra algo muy interesante cultural que tenemos que estudiar. Y esto ha sido de un problema siempre en las congregaciones cuando se saca fuera de contexto y tenemos nosotros que discutir este tema. Aquí se reúne ahora las reuniones en la congregación. Dice, hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Obviamente, el problema es que no están trabajando en comunidad. Pablo está trayendo corrección. ¿Ok? Entonces dice, unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos. O traducir lo que se dice en esos idiomas. Si algunos hablan idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas, que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que se está diciendo. Oh, ok. Hay orden. Está poniendo orden. Entonces, si tuvo una congregación que todo el mundo está hablando en lengua como al garete por allá, eso está fuera de orden. No se alinea con lo que está haciendo acá. Y en realidad aquí lo que está hablando son idiomas. Y yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto. Y yo sé que trae controversia y va de lleno a lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Pero no podemos discutir con el texto. ¿Ok? Yo hablo un poquitito de hebreo. El hebreo se ha probado que es un idioma perfecto. Es el idioma santo del Eterno. Ok, vamos a seguir. Dice, si algunos hablan idiomas desconocidos, ley esa, 28. Pero si hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben callarse. O solo hablar solo para sí mismo y para Dios. Son instrucciones que está dando acá. ¿Ok? Versículo 29. Si alguno habla de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. ¿Dónde está el discernimiento hoy día en esto? ¿Por qué no hay este tipo de instrucción? ¿Por qué permitimos que en una congregación todo el mundo haga lo que quiera? Por eso es que la gente se va de la iglesia. Viene una persona nueva, una visita, y empieza todo el mundo a hacer lo que le place y dice, aquí no hay orden, me voy. ¿Ok? Versículo 30. Pero si alguno de los que están sentados recibe mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse.
y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios. Recuérdate que la palabra es profecía, ¿no? ¿Sabes qué dice aquí el versículo en mi Biblia que tengo acá, 30? Dice, si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese primero, pueden profetizar todos ustedes por turno. Mira qué interesante. Aquí está validando lo que yo le enseñé anteriormente, porque el lenguaje actual está utilizando la traducción correcta. Aquí dice profetizar, pero mira lo que dice la Biblia del lenguaje actual. Dice, si algunos hablan de parte de Dios, versículo 29, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. El versículo 30. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, profetizar, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Versículo 31. Dice, aquí en mi versión dice, puede profetizar todos ustedes por turno para que todos aprendan y sean exhortados. Y aquí dice, y así todos tendrán la oportunidad de anunciar el mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Pero a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. El templo te enseña eso. El templo siempre era todo en silencio. Todo tenía su orden. Todo era hecho de la manera correcta. Pablo está enseñando lo que es corrección a la congregación y cómo manejarse de acuerdo a los principios que se enseñaban en Israel. El versículo 34 dice, como es costumbre en nuestra iglesia, pero porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. No se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. ¿Ok? Ahora, tenemos que buscar dónde dice en otra versión acá. Voy a buscar hacia abajo. ¿Qué ley será? Ok, las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Ok, ¿qué ley está hablando acá? Porque en la Torá no se encuentra eso. Entonces, dirá la ley de Moisés. Vamos a buscar otra versión acá para validar si está hablando la ley de Moisés o no. Ok, está hablando ahora aquí en inglés. Es el versículo ¿cuál? Versículo 30. Este es un tema muy interesante. Hasta las mujeres, yo sé de las hermanas que les interesa este tema se cubra bien. ¿Okay? Porque en aquella, la traducción lenguaje actual dice la ley de Moisés. Pero aquí, just as the law also says. Pero no está hablando la ley de Moisés. Entonces aquí la traducción actual dice la ley de Moisés. Y para mí eso es un problema porque la ley de Moisés nunca limita a la mujer. Ahora, hay un orden, pero no la limita. Okay, la ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender silencio. ¿Pero dónde? Yo no he encontrado eso en ningún lugar en la ley de Moisés. Vamos a ver si dice el griego, si dice la ley de Moisés. No se encuentra la ley en nomos, pero puede ser la ley de Roma, la cultura de Roma. Si una persona está en contra de la Torá y está estudiando la traducción del lenguaje actual, va a tomar ese versículo y dice, viste, la ley de Moisés. El Eterno siempre utiliza a la mujer como un vaso tan útil y tan primordial en la vida de un hombre y en la familia. Pero ahora le quiero mostrar a ustedes el aspecto cultural de lo que significa esto. En el mundo greco-romano, esto es sumamente importante, en el mundo greco-romano, como Pablo cubrió en el capítulo 11, habían unos principios culturales de orden, de sumisión, de una mujer sujetada a su esposo cuando estaba casado.
una mujer en el mundo greco-romano, si se descubría la cabeza que tenía el velo y estaba casada, traía vergüenza a su esposo. ¿Okay? La mujer, generalmente en el mundo greco-romano, no hablaba en público si el esposo estaba presente. Si ella hablaba retando a un hombre, traía vergüenza a su esposo. También está lo que era la educación en el tiempo bíblico. En el tiempo bíblico, una de las cosas que separaba a Israel por encima de otras naciones es la educación a los niños y a las mujeres. Pero en el mundo greco-romano, la mayoría de las mujeres no eran educadas al mismo nivel de educación que otros hombres. Una injusticia, porque todos tenemos el derecho de aprender igualmente. Aquí está ocurriendo una observancia. Recuérdate, Pablo está en Corinto. Pablo está hablando en referencia a la autoridad de una mujer casada en la congregación. Si va a preguntar, porque hay una ética, te voy a enseñar aquí lo que dice Plutarco. Yo creo que dije la palabra correcta. Quiero enseñarte algo acá. Dice, why were women questioning? ¿Por qué las mujeres estaban cuestionando? ¿Okay? Y te voy a leer algo que leí acá de lo que se llama un procedimiento de ética que utilizaban los griegos. A ver si lo encuentro, lo tenía acá. Ok. Dice, ¿dónde es que dice aquí? Plutarco hablaba, aquí está, dice, quiero leer un poquito al frente para que lo puedan tener un contexto mejor. Aquí. Ok, dice, nearly all Greek women in Paul's day were married. Casi todas las mujeres en el mundo de griego romano estaban casadas. Y habían unos principios de ética que ellas tenían que observar. ¿Ok? Familia, por favor, ayúdenme con los micrófonos. Se lo agradezco tanto si me ayudan con eso. Ok. Dice, they needed to be asked in an orderly way as Jewish sources. Tenía que haber un orden, cómo preguntar, porque si ellas se manejaban de una forma, estaban casadas, en el mundo greco-romano, cultura, el honor, la vergüenza, cómo la mujer se manejaba, cómo vestía, cómo ella se dirigía a su esposo en público, cómo el esposo la trataba. Y la conducta dentro de una reunión tenía que ver mucho con el nombre y el honor del esposo. Ella podía levantar el honor del esposo por su conducta y modestia o podía avergonzarlo. Entonces la vergüenza y el honor eran primordial en el primer siglo. Por favor, entiendan que la cultura y la ética de ese momento en honor y vergüenza es muy diferente hoy día. Muchas personas toman estos versículos para minimizar a una mujer hoy día. Okay, cuando en realidad hay un contexto de una ética, de una conducta para traer un orden en la congregación. No para limitar, sino para traer el orden. Okay. All right. Dice, a sage, los rabinos dicen esto, a sage who enters, un sabio que entra, no pregunta, no expresa su opinión inmediatamente, pero espera hasta que él se pueda sentar. Y también un discípulo cuando entra no tiene el derecho de hacer preguntas hasta que él entienda o se siente. Si él entra y se encuentra metiéndose en una discusión de la ley, él no debe brincar en la discusión hasta que él pueda sentarse y saber de lo que se está hablando. Okay? Dice, perhaps more relevant in the context of the Corinthian church is the way public lectures were conducted by teachers in the broader Greco-Roman world. Esto es muy importante. Dice, a lo mejor lo más relevante en el contexto de la congregación en Corinto es en la forma que el público, las lecturas o se conducían, cómo se hablaba frente a la gente en el mundo greco-romano. Plutarco decía algo muy importante en los oradores cuando cuestionan solo en el área que eran expertos. To ask the questions irrelevant to the disciples is rude. To the discipline is rude. En otra palabra, Plutarco mismo dice que si tú venías a hacer una pregunta
en un área que tú no tienes la mejor idea, perdón, tú cuestionaba el área. Por ejemplo, si tú eres un arquitecto y tú tienes una conversación de arquitectura y yo en mi vida he estudiado arquitectura y yo ahora empiezo a tener mi opinión y a cuestionar lo que tú dices, eso es una mala educación. Eso ocurre mucho en nuestros medios. Cuando hay personas que no estudian ni el templo, no estudian la Torá, no estudian la fiesta, no estudian qué, pero tienen una opinión. No, porque ese versículo dice para mí. En el primer siglo eso era ofensivo y vergonzoso. Por eso es que las personas siempre me escuchan y siempre estoy hablando, porque estoy enseñando. Pero tú no ves las horas que yo dedico calladito estudiando, validando y verificando. Pregúntale a Walter, que cuando él fue conmigo a Israel, cuando estuvo conmigo en Israel, yo creo que eso sorprendió que yo no hablaba por horas, porque estaba escuchando a mi maestro. Y las preguntas eran pertinentes a lo que estaba hablando. Y el cuestionamiento no era para refutar, sino para que él me ayudara a entender. Y cuando yo aprendí así, pues se me facilitó más acceso a más conocimiento y a los recursos de esa persona, porque pude compartir el respeto que le tengo por la información que me estaba dando. Y muchas veces yo no estaba de acuerdo con algo, pero teníamos un diálogo y él me podía compartir el recurso porque no estaba cuestionando, retando, sino que estaba tratando de aprender. Y tuve que aprender a formular mis preguntas en una forma educativa y no retantes. Y esto muchas veces lo que ocurre en nuestros medios, que siempre estamos retándolo todo. Y eso trae caos, trae división y trae confusión. ¿Ok? Casi termino, deme unos minuticos más. Dice, esto dice Plutarco aquí, dice, but those, I hope I pronounce his name right. Las lecturas de Plutarco dice, but those who instantly interrupt with contradictions. Pero todos los que interrumpen con contradicciones, neither hearing nor being heard, que ni escuchan ni han oído, ni quieren dejar escuchar, but talking while others talk, pero hablan mientras otros hablan, behave in an unseemly manner, que se manejan de una forma muy mal educada, whereas the man who has the habit of listening with restraint and respect, pero el hombre que habla que se restringe y con respeto, takes in and masters a useful discourse. En otra palabra, todo tiene que ver con el orden. Si seguimos leyendo, ok, en 1 Corintios, versículo 34 en adelante, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra, antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntelo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Indecoroso, vergonzoso. ¿Por qué era vergonzoso? Por la cultura. Ahora, hoy día hay muchas hermanas que toman estos versículos en ofensa. Lo toman personal. Como si estuviera Pablo en contra de la mujer. No, porque hubieron muchas mujeres que le ayudaban a él. Estamos hablando del orden de la congregación. Específicamente una mujer casada. ¿Por qué? Si tú eres una mujer casada y tú dices unas locuras del púlpito, yo no tengo el derecho de corregirte frente a todo el mundo. Porque no estoy casada contigo. Y trae vergüenza a tu esposo. ¿Me están siguiendo? Yo he tenido que hacer eso unas cuantas veces. Una persona dice algo y me pregunta y digo, no, usted es casada, yo no puedo decir nada. Porque imagínense ahora, pónganse a pensar en esto. Si yo le digo algo a una hermana que es casada y está en convenio con otro hombre, yo traigo corrección, yo no tengo ningún tipo de autoridad en esa hermana. Ella no es mi esposa. Y yo traigo una corrección. Por favor, entiendan mi punto, ¿ok? No se ofendan. Ok. No importa cómo yo lo diga, como no tengo un vínculo de convenio con esa hermana porque no estoy casado con ella, no importa cómo yo lo diga, ¿ok? No le va a caer bien. Ahora, ella va a ir a su esposo y le va a decir, Rico me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Vamos a decir que ella no se ofendió, pero le dijo al esposo, es lo correcto. Pero el esposo no estuvo presente.
Y uno de los errores más grandes que ocurre en el sistema religioso cristiano es que los pastores le dan consejo a las hermanas sin que los esposos estén presentes. Eso está fuera de orden. Y muchas hermanas le dan más autoridad al pastor que a sus propios esposos. Eso es peor. Que eso no se debe aceptar. Le quita lo que es el derecho al esposo de tener autoridad en su familia, se le dan al pastor. Y el pastor entonces se convierte en un enemistad entre el esposo y la esposa. Y por eso es que hay tanto divorcio en la iglesia. ¿Ok? Y por eso hay tantas cosas que están ocurriendo. Entonces, si de repente yo le digo a alguna hermana, si el esposo no está presente, ella le va a dar la queja a su esposo porque es normal. El esposo, el instinto de un esposo es proteger a su esposa. Ok, eso es lo normal. Tú le haces algo a mi esposa, ella me lo dice, yo voy a defender a mi esposa. Ok, entonces yo voy a ir ahora, ese esposo va a venir a hablar conmigo. Él no sabe el contexto, él no sabe el tono, él no sabe lo que ocurrió. Él está viendo la perspectiva de su esposa y el derecho del esposo es defenderla a ella primero. Pero si yo voy al esposo y le digo, mire mi hermano, su esposa dijo esto y esto y esto y esto y esto, yo no quiero que me tome mal, quiero venir a usted por respeto a su esposa y a usted. Usted como el esposo le debo el respeto y le digo, esta es mi intención, esto es lo que quiero decir. O que estén presentes. Pues si yo lo digo en un tono que falta de respeto a la esposa, el esposo me puede corregir en ese momento, defender a su esposa. Y no, eso no le quita para nada a la esposa. No piense que esto le quita la autoridad de una mujer ser mujer y de tener, tener conocimiento y de tener, no, sino es un orden de lo que es una jerarquía. El Eterno estableció la jerarquía. Cuando la mujer le va por encima al marido, hay caos. Así cuando en cualquier lugar, cuando un empleado le va por encima al jefe, hay caos. Cuando un estudiante va por encima al maestro, hay caos. Cuando la esposa le va por encima a la esposa, hay caos. Cuando los hijos le van por encima a los padres, hay caos. Una jerarquía. Para protección de todos. Para el honor del esposo y para la protección de la mujer. ¿Ok? Eso está establecido en la Torá. Establece ese orden. Eso no quiere decir que no, ella no tiene el derecho de preguntar o de hablar y comunicarse. Pero si mi esposa hace una pregunta y yo estoy presente y a usted le falta el respeto, yo la voy a defender. ¿Me sigue? Ahora, si ella está faltando el respeto en una comunidad también, entonces la voy a reprender a ella. Porque me está avergonzando a mí. Igual si yo lo hago, estoy avergonzándola a ella. Es lo mismo. Es un orden, una jerarquía. Porque estamos en una congregación. Hay muchos lugares que yo he visitado que toman estos versículos fuera de contexto. Y estos versículos crean mucho caos. Porque me le voy a decir algo, en las raíces y en la Torá y en el mesianismo, la mujer generalmente se asimila más rápido a este entendimiento que los hombres. Y aprenden bien rápido. Pero cuando llegan las cartas de Pablo, siempre es un conflicto. Y peleando con Pablo. ¿Y qué quiere decir esto? Y siempre están defendiendo su posición. Si van a decir algo. No, que las mujeres. Hay un contexto cultural, hermana. Dejen de ser víctimas todo el tiempo, por favor. ¿Ok? Disculpen, no tengo pelos en la lengua hoy. ¿Ok? Tenemos que dejar lo víctima. Pablo está tratando de traer un orden en la congregación en Corinto con un problema específico. Ese a lo mejor no es su problema. El problema es que otras personas han tomado esos versículos, sacándolos fuera de contexto y oprimen a las hermanas en el siglo XXI. Y ahí hay un problema. Ese es el problema, yo no puedo tolerarlo. Yo no tengo problema con una hermana que enseñe. Ahora, si estamos en una congregación y esa persona se convierte en una piedra de tropiezo, en división, separar y conflicto, ya hay que llamar la atención. Si está casada, pues se reúne uno con el esposo y dice, mire hermano, hay un problema y ella debe estar presente. Mire hermano, hay un problema aquí. Apreciamos el conocimiento de su hermana, pero en la forma que está haciéndolo, de su esposa, pero la forma que está haciéndolo está teniendo confusión. Y no queremos minimizar el talento de la hermana, ni marginarla, sino que todos, hombre y mujer, podamos trabajar juntos para edificar al cuerpo del Mesías. Y tristemente, la mujer se convierte en una víctima y el hombre quiere oprimirla. Y entonces después, cuando tenemos la libertad en la Torá, es un
tira y ala siempre de si la mujer enseña o no enseña. Mira, le voy a decir algo. Si el Eterno le da el don a una mujer de poder enseñar, pues que el Eterno la guíe. Pero fíjate, yo visitaba una congregación en Puerto Rico que la líder es una hermana. Pero cuando yo llegaba, ella me cedía la parte de enseñar. Porque si hay un hombre apto para hacer el trabajo, le cedía la parte. Pero eso nunca la minimizó a ella, sino que ella entendía el orden bíblico. Y yo siempre la admiré por eso. No porque me daba la parte a mí, sino porque ella, aunque tenía un alto conocimiento de la Torá, ella entendía el protocolo. Y yo siempre la vi a ella como una mujer fuerte, digna del trabajo que estaba haciendo. Y la apoyé mucho y la sigo apoyando. Y nunca la minimizó. No podemos vivir la Torá, siempre pensamos que somos víctimas de algo. El hombre o la mujer, no podemos. Tenemos que sobrepasar eso. Pablo aquí está trayendo una corrección a una conducta del mundo greco-romano, específicamente aquí en Corinto. ¿Ok? Ahora, si hay una congregación en la cual el hombre o la mujer, al igual, están trayendo división, están interrumpiendo, trayendo debate y están causando caos, a los dos se tiene que corregir. Si hay una mujer que tiene un mensaje que sabe enseñar, se le facilita la oportunidad, pero hay que mencionarle que si dice algo equivocado se tiene que corregir, igual que el hombre. La noción de que nosotros somos líderes y que no somos corregidos, eso tiene que parar ya. No, que la hermana, porque es buena gente, que es maestro, es maestra, no se puede corregir, por favor. Vamos a parar eso. Eso es una ridiculez. Aquí todos somos siervos. Ahora, como nosotros corregimos, como nos ayudamos, esa es la clave. Se hace con honor, se hace con respeto, se hace de una forma que no estamos avergonzando a esa persona. Pues se puede hacer, quiero aprender. Tiene que validar la información. Se hace. Pero no podemos minimizar los unos a nosotros. Si Pablo está hablando de un contexto, dice, voy a leer de nuevo el versículo 33 al versículo 39 al 40 y vamos a parar ahí. Dice, pues Elohim no es un Elohim de confusión, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres cállense en las asambleas. Obviamente, ¿usted sabe el problema que estaba ocurriendo? Yo tengo el libro acá que se llama Roman Wife. ¿Dónde está? Roman Wife. Roman Wives, Roman Widows, en la cual se levantó lo que se llama el feminismo en Roma. La mujer estaba siendo tan y tan y tan minimizada y tan marginada que se levantó una ola de feministas en la cual ahora estaban retando a los hombres en el área público. En el tiempo de Pablo. ¿Ok? Podemos validar y verificar que se levantó un nivel alto de feminismo en la cual había mujeres que estaban retando a los hombres en público. Imagínate que Pablo tiene que lidiar con eso en la retórica, en la vida cotidiana, ¿ok? Y ahora está entrando en la comunidad. Y eso trae vergüenza a la comunidad y trae vergüenza al orden de la congregación y trae vergüenza al Mesías. Y si trae vergüenza al Mesías, trae vergüenza al Padre Celestial. ¿Ok? Dice, la mujer encállense en las asambleas, que no se les es permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas también como la ley dice. En mi opinión, estamos hablando de una ley en el mundo greco-romano. No creo que esté hablando en referencia a lo que es la ley de Moisés, no dice eso. Ahora, en Génesis habla que la mujer se somete a su esposo, pero eso no quiere decir que ella no puede hablar. Entonces, obviamente aquí hay un contexto cultural que Pablo no le está hablando al mundo del siglo XXI. Pablo está dirigiéndose al mundo greco-romano en ese momento. Todos entendían el problema. Dice, si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solamente a ustedes ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en que Él les escribió, en lo que les escribió un mandato del Señor. Si lo conoce, tampoco Él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspiren el don de la profecía, recuérdate, profecía, de edificar, de construir, no es profetizar cada loquera que a la gente se le ocurre. Así ha dicho el Señor y nada ocurre. Y eso se convierte en falsa profecía.
Pero aquí la palabra profecía que cubrimos al principio del estudio tiene que ver con el construir, edificar a la congregación. Por tanto, hermanos, aspiren el don de construir, edificar y no estorben que se hable en lenguas, pero haga todo en decoro y orden. Todo tiene que ver con decoro y orden. Nadie está mirando a la mujer y poniéndole el dedo, como que ella no tiene una voz. Nadie está diciendo que no hablen en otro idioma y que haga una traducción. Tiene que haber el orden y el decoro. Por eso termina el capítulo de esa forma. Yo no entiendo por qué la gente, muchos hermanos, no leen los capítulos completos. Formulan una nueva teología y crean un caos en sus congregaciones. Y no debemos ser así. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Recuerden, no tienen que estar de acuerdo conmigo, verifiquen y valídenlo todo. Estamos aprendiendo. Y como siempre les digo, si yo tengo que cambiar algo y adaptarme y corregir, yo estoy más que dispuesto a hacerlo. Amén. Porque estamos aprendiendo. Shalom, Shavuot Tov. Nos vemos próximo, el capítulo 15, la semana que viene. Shalom.